los estímulos condicionado e incondicionado. El estímulo condicionado no provoca al principio la respuesta condicionada, pero llega a serla como resultado y una asociación con el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado provoca la respuesta, objetivo desde el inicio y sin entrenamiento especial. Pavlov plantea sus definiciones en términos de provocación de las respuestas a ser condicionada. Novedad de los estímulos condicionado e incondicionado. Los estímulos demasiado conocidos no provocan reacciones tan vigorosas como los estímulos novedosos. Inhibición latente o predisposición al estímulo condicionado. La inhibición latente es similar a la habituación, ya que permite limitar el procesamiento y la atención dirigida a los estímulos que se presentan solos y que por ende son intranscendentes. Como advirtió Lobus y Getsker, la inhibición latente promueve la selectividad del estímulo que se requiere para un aprendizaje rápido. El efecto de la inhibición latente ha traído un gran interés en los análisis del comportamiento humano. Los experimentadores sobre el efecto de inhibición latente incluyen dos fases. En la primera se expone a los sujetos a presentaciones repetidas de estímulos condicionados por sí solo. Esto se le denomina fase de preexposición. Y en la otra fase se le denomina inhibición latente. Intensidad y notoriedad del estímulo condicionado y estímulo incondicionado. La intensidad del estímulo es un factor que contribuye a lo que en términos generales se denomina notoriedad del estímulo. El término notoriedad no está bien definido, pero corresponde aproximadamente a la importancia o perceptibilidad. Las teorías del aprendizaje por lo general suponen que este es más rápido con estímulos más notorios. Intensidad equivale a un estímulo incondicionado y notoriedad equivale al estímulo incondicionado. Relevancia o pertinencia, estímulo condicionado, estímulo incondicionado. El estímulo condicionado es relevante o pertinente para el estímulo incondicionado. García y Cohen fueron los primeros en demostrar la importancia de la relevancia del estímulo en un experimento ya clásico. El experimento de García y Cohen muestra el principio de relevancia o pertinencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. El efecto de la pertinencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado obtenido por García y Cohen no fue muy aceptado al comienzo. Sin embargo, muchos estudios posteriores confirmaron los hallazgos originales. Aprendizaje sin un estímulo condicionado. El condicionamiento pavloviano también puede tener lugar a situaciones en las que no está presente un estímulo condicionado. Existen dos formas de condicionamiento clásico sin un estímulo incondicionado. El primero es condicionamiento de orden superior y el segundo es precondicionamiento sensorial. Condicionamiento de orden superior. Los términos irracionales se desarrollan a menudo por medio del condicionamiento de orden superior. El condicionamiento de orden superior ocurre en dos fases. La primera es el estímulo condicionado 1, se empareja con el estímulo incondicionado y la respuesta es un estímulo condicionado o una respuesta condicionada. Y en la segunda fase, el estímulo condicionado 2 se empareja con el estímulo condicionado 1 y la respuesta es un estímulo condicionado, o sea, una respuesta condicionada. Precondicionamiento sensorial. El condicionamiento de orden superior, al igual que el precondicionamiento sensorial, implica un proceso de dos etapas. En la primera fase no está presente el estímulo incondicionado, pero se empareja el estímulo condicionado 1 con el estímulo condicionado 2. En la segunda fase, el estímulo condicionado 1 se empareja con el estímulo incondicionado y se desarrolla una respuesta condicionada. El precondicionamiento sensorial y el condicionamiento de orden superior nos ayuda a dar sentido a las cosas que nos gustan y no nos gustan sin razón aparente. El modelo de sustitución del estímulo. La primera explicación y la más duradera de la naturaleza
relevancia de los estímulos condicionado e incondicionado. El estímulo condicionado no provoca al principio la respuesta condicionada, pero llega a serla como resultado y una asociación con el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado provoca la respuesta, objetivo desde el inicio y sin entrenamiento especial. Pavlov plantea sus definiciones en términos de provocación de las respuestas a ser condicionada. Novedad de los estímulos condicionado e incondicionado. Los estímulos demasiado conocidos no provocan reacciones tan vigorosas como los estímulos novedosos. Inhibición latente o predisposición al estímulo condicionado. La inhibición latente es similar a la habituación, ya que permite limitar el procesamiento y la atención dirigida a los estímulos que se presentan solos y que por ende son intranscendentes. Como advirtió Lobus y Getsker, la inhibición latente promueve la selectividad del estímulo que se requiere para un aprendizaje rápido. El efecto de la inhibición latente ha traído un gran interés en los análisis del comportamiento humano. Los experimentadores sobre el efecto de inhibición latente incluyen dos fases. En la primera se expone a los sujetos a presentaciones repetidas de estímulos condicionados por sí solo. Esto se le denomina fase de preexposición. Y en la otra fase se le denomina inhibición latente. Intensidad y notoriedad del estímulo condicionado y estímulo incondicionado. La intensidad del estímulo es un factor que contribuye a lo que en términos generales se denomina notoriedad del estímulo. El término notoriedad no está bien definido, pero corresponde aproximadamente a la importancia o perceptibilidad. Las teorías del aprendizaje por lo general suponen que este es más rápido con estímulos más notorios. Intensidad equivale a un estímulo incondicionado y notoriedad equivale al estímulo incondicionado. Relevancia o pertinencia, estímulo condicionado, estímulo incondicionado. El estímulo condicionado es relevante o pertinente para el estímulo incondicionado. García y Cohen fueron los primeros en demostrar la importancia de la relevancia del estímulo en un experimento ya clásico. El experimento de García y Cohen muestra el principio de relevancia o pertinencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. El efecto de la pertinencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado obtenido por García y Cohen no fue muy aceptado al comienzo. Sin embargo, muchos estudios posteriores confirmaron los hallazgos originales. Aprendizaje sin un estímulo condicionado. El condicionamiento pavloviano también puede tener lugar a situaciones en las que no está presente un estímulo condicionado. Existen dos formas de condicionamiento clásico sin un estímulo incondicionado. El primero es condicionamiento de orden superior